Pues nada, buenos días a todo el público y a los que estáis siguiendo la charla desde casa o desde vuestro despacho. Soy David Rodríguez Antón, investigador postdoctoral del programa Margarita Salas de la Iones Generation, y estoy de estancia aquí en el IPES, concretamente en la UCO de Arqueobotánica, desarrollando una línea de investigación que titulamos Socioecological Resilience to Environmental Changes from the Late Glacial to the Mid-Holocene in Iberian Mediterranean Area, como marco general que nos permite integrar diferentes casos de estudio desde una perspectiva de investigación concreta, basada especialmente en el análisis microarqueológico de diferentes residuos vegetales, especialmente fitolitos. Concretamente, la comunicación de hoy la he titulado La ocupación de las montañas del interior de la península ibérica desde el último ciclo glaciar hasta el Holoceno medio, un enfoque arqueoambiental, que creo que es más específicamente la línea de trabajo que estoy desarrollando este año. Básicamente, el punto de partida sobre el que empieza esta línea de investigación es la idea del poblamiento de las zonas de montaña de Europa Occidental como caso de estudio a lo largo del poblamiento de Europa prácticamente desde el Pleistoceno final, desde los neandertales hasta las primeras poblaciones anatómicamente modernas y después con la llegada de las sociedades agroganaderas, ya que un tercio prácticamente de la región del sur de Europa son zonas de montaña. Y sin embargo, estas zonas han quedado un poco al margen de los programas de investigación, del paradigma científico dominante en la academia, en el ámbito de la investigación arqueológica, ya que siempre se han considerado zonas marginales, poco aptas para el poblamiento humano y donde no se ha realizado la investigación arqueológica con la misma intensidad que en las zonas litorales o las grandes llanuras aluviales. En nuestra región, concretamente en el suroeste de Europa, sí que tenemos algunos casos de estudio desarrollados en los últimos 20 años en los Alpes marítimos y en los Alpes occidentales, gracias, por ejemplo, a la investigación paleoecológica de la doctora Adriana Carnelli en Suiza o de la doctora Claire Delon y su equipo en los Alpes marítimos y en el Valle del Ródano y de Laurent-Bremont en el Luberon-Mont. No obstante, son estudios muy concretos y muy parciales que empiezan a incorporar el análisis de fitolitos dentro de una línea de investigación más amplia en paleoecología, que entiende que hay que integrar todos los restos arqueobotánicos para la comprensión de los procesos de ocupación del territorio, desde una perspectiva del largo tiempo, ¿no? Es decir, del long term. Esta línea de trabajo la incorporamos por primera vez en mi tesis doctoral en el Pirineo Axial Central, que ha sido prácticamente el primer trabajo un poco sistemático que incorpora los fitolitos desde una perspectiva tanto de la arqueología como de la paleoecología. Esta idea básicamente buscaba cubrir un hueco en el ámbito de la investigación que se había basado en dos líneas un poco paralelas, pero no siempre bien conectadas, como eran los estudios polínicos por un lado y los estudios de la antropología y la carpología sobre todo por el otro. Y desde esta perspectiva de que es necesario integrar los fitolitos también como un proxy útil para el reconocimiento de diferentes actividades que se realizan también en zonas de montaña, pues ¿no? Desarrollamos una línea de investigación específica. Esta línea la hemos aplicado a diferentes casos de estudio. Concretamente en la región noreste de la península ibérica, es una región bastante montañosa, salvo por el altiplano de la meseta y la llanura del Ebro, pero donde dominan varios sistemas montañosos, concretamente en el norte los Pirineos y la cordillera Cantábrica, y en el centro el sistema central y el ibérico. Se trata, por tanto, de una región con un clima bastante continental para ser mediterráneo, es un continental mediterráneo seco, y que presenta unas condiciones de variabilidad ambiental relevantes,
para la comprensión de, ¿no? de la ocupación de estos territorios de media y alta montaña. Aquí os he puesto el mapa de temperaturas anuales y vemos cómo es realmente muy diferente toda la región meridional de la península y la región litoral mediterránea de las zonas interiores, donde tenemos un contraste importante entre las temperaturas de invierno y las de verano, sobre todo en las zonas que están por encima de los 800, 900 metros. Este dato había, como comentaba antes, planteado el apriorismo en la investigación de que eran zonas marginales de poco interés para el poblamiento humano y por tanto no se había investigado hasta los últimos 15-20 años en estas áreas. El primer caso de estudio donde se empieza a desarrollar una investigación exhaustiva son los Pirineos axiales, prácticamente a partir de los últimos 15 años, y por otro lado en la zona del centro peninsular. En el caso actual, participo en la excavación de 5 yacimientos que comentaré a continuación, 3 en la zona del Pirineo Axial Central, por otro sitio que es un abrigo donde tenemos importantes ocupaciones relacionadas con actividades tanto agrícolas como ganaderas en montaña, a 1.550 metros, en el Valle de Tella, cerca de Ordesa, o Bogas de Ratera y Portarró, que son 2 sitios que están por encima de los 2.000 metros en el Parque Nacional de Huestortes, donde también tenemos evidencias de actividades agroganaderas desde hace 7.300 años. Y en el caso del interior peninsular, estamos excavando los yacimientos de Peña Capón y los Cazares, respectivamente en el sistema central y en el sistema ibérico, en el interior de la península, entre unos 800 metros de altitud los 2 sitios. En este caso se trata de ocupaciones aún de más larga duración que comienzan en el caso de los Cazares hace unos 50.000 años, con los últimos neandertales del interior peninsular, y después presenta una serie de ocupaciones recurrentes del tardoglacial. Y en el caso de Peña Capón se trata de una ocupación de gran intensidad en el periodo del máximo glaciar, justamente, que comentaré a continuación. Bien, el primer caso de estudio sería la ocupación de la cordillera pirenaica, y en este caso, sí bien es cierto que se han realizado bastantes investigaciones en los últimos 50 años en las sierras subpirenaicas y las zonas más bajas, por debajo de los 1.000 metros, pero ha sido gracias a la línea de investigación desarrollada por el Grupo de Arqueología de Alta Montaña primero y después también por otros grupos como el que lidera Carlos Tornero aquí en el IPEZ, y también desde el ICAC en Andorra, que se ha incorporado también las zonas por encima de los 1.500 metros a la investigación. Y en este caso hemos podido documentar, gracias a todos estos trabajos colectivos, que hay ocupaciones por encima de los 1.000 metros en zonas de montaña en los Pirineos desde el tardoglacial, pero que se intensifican de una manera bastante significativa en el Holoceno temprano, durante el Mesolítico, y de una manera cuantitativamente más intensa a partir de la llegada de las poblaciones agroganaderas hace unos 7.300, 7.500 años aproximadamente. Se trata, por tanto, de ocupaciones que son discontinuas en el tiempo y tienen intensidades variables, pero que permiten a las sociedades humanas aprovechar los territorios de alta montaña. En el caso de estudio en el que yo estoy más implicado, vemos cómo la línea de trabajo sobre la que estamos actualmente se enfoca en detectar cuáles son las actividades humanas, qué impacto tienen en el territorio y si incluyen también la agricultura en zonas de media y alta montaña, que era una temática prácticamente desconocida hasta hace 5 o 6 años, que se ha empezado también a abrir ese debate en algunas zonas de los Alpes occidentales, por ejemplo. Los trabajos de Giacomet y de Ferran Antolín. En este caso, en el Pirineo axial central, vemos que en esta gráfica os presento un poco las dataciones radiocarbónicas de los sitios que están situados entre 1.000 y 3.000 metros de altitud,
y vemos como ya tenemos algunas ocupaciones significativas desde inicios del Neolítico por encima de los 1500 metros, y no obstante, es especialmente a partir del Neolítico final, hace unos 5300 años, cuando vemos una ocupación mucho más intensiva de las zonas altas, por encima del límite superior del bosque, del timberline. En el segundo caso de estudio, en la segunda zona donde estoy trabajando, gracias al proyecto Multipalio Iberia, que fue un proyecto financiado por la ERC, por la European Research Council, que lidera el profesor Manuel Alcaraz de la Universidad de Alcalá de Henares, se está investigando el poblamiento en estas zonas altas del interior peninsular durante todo el Pleistoceno final, sobre todo a partir de los últimos 50.000 años, concretamente. Y en este caso, habría que destacar 4 yacimientos, como son la Cueva de los Casares, el abrigo de Charco Verde 2, el abrigo de Peña Cabra y el abrigo de Peña Capón, situados respectivamente en el sistema ibérico y en el sistema central, en el norte de la provincia de Guadalajara, que, para quien no lo tenga muy claro, es una de las regiones climáticamente más frías del sur de Europa, sobre todo en invierno, ¿no? Luego tiene veranos muy cálidos también, pero presenta normalmente condiciones de clima continental. En este caso, después os comentaré, pero básicamente hemos podido secuenciar, aunque no es una ocupación continua del interior de la península, pero sí que hay una presencia bastante más relevante de comunidades humanas, tanto neandertales como especialmente de los humanos anatómicamente modernos desde la Aurignaciense y Solutrense, desde hace 35.000 hasta 24.000 años, es decir, en periodos que son en algunos momentos climáticamente muy fríos, y después también durante la fase del tardoglaciar en el Magdaleniense. Es decir, se verifica, gracias a esta línea de investigación, que las zonas de montaña del interior peninsular también tenían un poblamiento importante, relevante, que no había sido investigado hasta la actualidad, de manera sistemática, donde sabemos que se ha realizado una investigación mucho más exhaustiva en las zonas costeras de la península, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Una problemática específica de este tipo de arqueología, que podemos llamar arqueología de montaña, tranquilamente, es que, igual que todas las arqueologías que hacéis los diferentes equipos de investigación, pues tenemos que enfrentarnos a unas condiciones del terreno que son a veces de difícil acceso, en ocasiones las condiciones climáticas para trabajar también son complejas, y la accesibilidad a los yacimientos también. Y como en cualquier otra arqueología, cuando se empieza a estudiar una zona de estudio, primero hemos realizado durante 10 años los diferentes, en el caso del Pirineo Central, y también durante muchos años en las sierras de Guadalajara, por ejemplo, tareas de survey, de prospección arqueológica sistemática para detectar nuevos yacimientos arqueológicos y poderlos excavar después. Muchas veces estas tareas de prospección implican el acceso a zonas relativamente complejas, ¿no? ¿no? de abruptas y de montaña. Algunos de los yacimientos que estamos investigando, como en este caso el abrigo de las Obagas de Rateras, que se sitúa a 2.310 metros de altitud, en una zona de paso entre montañas, entre la parte norte y sur de las sierras del Pirineo, concretamente en el Parque Nacional de Aigüestortes. Presenta, sin embargo, ocupaciones reiteradas a lo largo de todo el Holoceno, desde algo más de 10.000 años de antigüedad hasta el presente prácticamente, con momentos de ocupación en 7.600, en 5.300 o en 4.200. De manera que nos indica cómo la ocupación de estas zonas más altas, del piso incluso subalpino superior,
ha sido frecuente y recurrente a lo largo de todo el Holoceno, también en las zonas de montaña. Otro yacimiento que estamos excavando actualmente desde el Grupo de Arqueología de Alta Montaña de la Universidad Autónoma y el CSIC es el yacimiento de Portarró, que se sitúa a 2.280 metros de altura, también en una zona de paso entre dos valles de montaña, entre el Valle de Espot y el Valle de San Nicolau, y que presenta ocupaciones recurrentes desde hace 7.300 años y especialmente una serie de construcciones al aire libre relacionadas con dos abrigos con cronologías también de unos 3.600, 3.800 años, es decir, de época de la Edad del Bronce. Se trataría también, por tanto, de un yacimiento complejo con varios abrigos y con varias estructuras al aire libre. En este sentido, es probablemente el yacimiento con estructuras al aire libre, con cabañas construidas sobre zócalos de piedra, que se está documentando actualmente a más altura, a más altitud en la península ibérica. Si bien hay alguno también del equipo de Carlos Tornero en cotas similares, pero hasta donde yo sé no tienen estructuras al aire libre documentadas, están en abrigo. Este es otro de los abrigos del yacimiento de Portarró, que es un yacimiento de gran tamaño, es un yacimiento complejo. Volviendo a la zona, al segundo caso de estudio, a la ocupación del Pleistoceno final en el interior peninsular, uno de los yacimientos que estamos excavando en la actualidad, de hecho me voy el sábado a la campaña de excavación que está finalizando actualmente, es el yacimiento de Peñacapón, que se trata de un abrigo sobre una gran cornisa de dolomía formada en el Valle del Sorbe a unos 810 metros de altitud, en una zona fría de la Sierra de Ayllón, en el sistema central, y que presenta recurrentes e importantes ocupaciones solutrenses fechadas entre 26.000 y 23.500 años de antigüedad, concretamente en una de las fases más frías del último máximo glacial, el evento Heinrich II, y en una de las zonas más frías de la península ibérica. En este yacimiento actualmente está inundado la mayor parte del año por la presa del embalse de Beleña. Entonces el acceso y toda la excavación hay que hacerla en barca y la logística es bastante complicada y hay que esperar momentos de sequía como este año para poder excavar en extensión. Las condiciones de excavación, como se suele excavar en noviembre y diciembre, pues son de frío intenso y siempre a la sombra. Otro yacimiento de gran relevancia que ha sido reexcavado en los últimos años por el equipo liderado por el doctor Manuel Alcaraz es la Cueva de los Casares, también en Guadalajara, en este caso en la zona más oriental de Guadalajara, en el sistema ibérico. Es una cueva que presenta el mayor número de grabados del Paleolítico del interior peninsular, concretamente más de 2.000 grabados que van desde fases aurignacienses hasta fases neolíticas. También tiene pinturas y es, por tanto, de gran importancia para la investigación del arte prehistórico. Sin embargo, su excavación arqueológica había sido parcial y poco sistemática. En los últimos años hemos podido excavarlo de manera recurrente y estamos investigando todavía los resultados. Si os puedo avanzar, que presenta fases de ocupación que van desde el Paleolítico medio hasta el Neolítico y la Edad del Bronce también. Bien, ya para ir concluyendo, básicamente mi línea de trabajo se ha enfocado en el desarrollo de una metodología que busca integrar el análisis de fitolitos en la comprensión de la ocupación del territorio por parte de las sociedades
más allá del estudio exclusivo del yacimiento arqueológico en sí, para lo cual incluyo el análisis de fitolitos en columnas sedimentarias lacustres y ¿no? paleolimnológicas, y la realización de catas con una metodología precisa para un estudio integral de todos los restos arqueobotánicos o geoarqueológicos que pueden ser documentados mediante este sistema de muestreo. Por ejemplo, el estudio de carbones sedimentarios, de microcarbones para el análisis del uso del fuego y de la dinámica de los incendios a lo largo del tiempo, el estudio polínico y de palinomorfos no polínicos, o el análisis de biomarcadores, geoquímica y micromorfología de suelos. La integración de todas estas disciplinas es necesaria para la comprensión de los procesos de ocupación del territorio y en esa línea de trabajo hemos ido incorporando también los fitolitos, que son tanto un marcador ambiental como de actividades humanas sobre el territorio, ya sean agrícolas, ganaderas, de generación de incendio, apertura del bosque y otras. Concretamente, en estos momentos estoy investigando también la columna sedimentaria del Estañ de la Bassa, que se sitúa a 2.200 metros de altura, entre dos de los abrigos que he comentado antes, en el Parque Nacional de Huestortas. Está a unos 600 metros del abrigo de las Obagas de Ratera, algo más de 1 kilómetro del yacimiento de Portarró. Y esperamos que la investigación ¿no? multiparamétrica, multiproxy, de esta columna nos aporte nueva información sobre el poblamiento de las zonas más altas del Pirineo, juntamente con el estudio de paleosuelos que también estamos desarrollando en la misma zona. En el caso de los yacimientos del Pleistoceno final en el interior peninsular, continuamos trabajando en la cueva de los Casares, de la que ya se ha hecho alguna publicación parcial y, bueno, hasta ahora hemos publicado algo relativo a las ocupaciones más antiguas, que se fechan entre 49 y 40.000 años de antigüedad, pero estamos trabajando los materiales para publicar algunos eventos de ocupación que se detectan en la cueva en el Auriñaciense, en cronologías de 34 o 35.000 años, en el Magdaleniense, en el Mesolítico y después ya de manera mucho más intensiva desde el Neolítico antiguo, hace 7.300, hasta la Edad del Bronce. Básicamente los fitolitos nos están aportando información sobre el aporte, la gestión y el uso de las plantas en el interior de la cueva por parte de todas estas ocupaciones, todas estas sociedades que ocuparon la cueva. Para quien no tenga una idea de la cueva de los Casares, es una cueva que tiene algo así como 700 metros de profundidad y sobre todo dos grandes salas, seno A y seno B, que se encuentran en el interior de la cueva, en una zona relativamente profunda, aún a la que no llega la luz y no llega ningún aporte sedimentario exterior. En el caso del abrigo de Peña Capón, continuamos también con las excavaciones en extensión y el muestreo y aparte de estos niveles fechados muy ricos en todo tipo de industrias líticas, óseas y de estructuras de fuego sobre cantos de cuarcita, por ejemplo. Tienen una serie de niveles de estructuras del Solutrense sobre cantos que son bastante espectaculares por su gran tamaño y donde están procesando gran cantidad de fauna, especialmente caballos y cabras. Que actualmente se están documentando a niveles más antiguos, que aún están en fase de estudio, pero que probablemente serán auriñacienses. Bien, y ya para concluir, que no quería pasarme de tiempo, comentaros que mis futuras líneas de trabajo continúan por una parte
enfocadas en la investigación de la posibilidad de agricultura en zonas de alta montaña, por encima de los 1500 metros. Otra de mis líneas de interés es en la investigación sobre la adaptación, resiliencia de las sociedades humanas a eventos de cambio climático y a momentos de climatología más o menos extrema en zonas del sur de Europa. Y por último, pues desde hace algo más de un año participo también en un proyecto de investigación en la Garganta del Dubái, dirigido por el doctor Fernando Díez Martín, en la que estamos investigando las primeras sociedades con tecnología chilense de África Oriental, desde hace 1,7, 1,6 millones de años aproximadamente. Esto daría aún está en proceso muy inicial el trabajo y seguramente dará en un futuro para otra lectura donde podré comentar más resultados. Espero que haya sido ha sido muy general, sé que ha sido pinceladas, pero espero que como mínimo pues ya se haya entendido un poco cuáles son los proyectos en los que trabajo y los focos de interés. Muchísimas gracias por la atención.